Entonces, haciendo referencias oscuras, cantamos. ¿Qué aprendimos de la elección, Craig? Ajá, ¡miau! Nos salió muy bien, muy bien. Ahí está. Quien tenga clara la referencia, felicidades. Escríbanos ahí en los comentarios. Déjenos comentarios, exactamente. ¿Sabe usted de dónde salió ese gatito? ¿Sabe usted de dónde salió la tipografía? ¿Sabe usted de dónde salió ese fondo? Si lo sabe, felicidades. Ha sido bendecido por aquel... Ha sido colonizado. Exitosamente. Ha sido colonizado exitosamente por aquel genial momento de la televisión gringa. Pero es por Irlanda, ¿no? Entonces... Él es escocés, pero el programa era gringo. En fin, señoras y señores, ¿qué aprendimos de la elección? Tengo problemas con la pregunta, Uh-huh. ¿no? Porque creo que sí podemos aprender cosas de las elecciones, Uh-huh. pero quizá lo que yo buscaría que hubiéramos aprendido de este periodo electoral es que las elecciones no importan tanto, Uh-huh. o no son lo más importante. Oh my God. O sea, lo importante no era el camino. Sí, exacto. O más bien, el camino es lo importante. El camino es lo importante. Oh. Uh-huh. Y el camino es muy largo. Uh-huh. O sea, cuando nosotros decimos, como hace un rato, que hay vida el 3 de junio, hay un 3 de junio y un 4 y un 5, lo que queremos decir también es que las elecciones no son un fin y no son un fin en sí mismas. Uh-huh. O sea, a mí lo que me gustaría que aprendiéramos de este periodo electoral, vamos a llamarle, es que el domingo no termina en nada. Uh-huh. Hay un cierre de campañas porque hay un ciclo que se cumple, pero la participación ciudadana y la conversación electoral tendría que ser un continuum. Uh-huh. Porque la discusión electoral tendría que ser sobre nuestro sistema y sobre la forma en que elegimos y a quién elegimos y cómo esas personas a las que elegimos representan o no los intereses de la sociedad. Entonces, creo que sí nos está haciendo falta, o a donde tendríamos que caminar, según yo, es a una participación ciudadana de largo plazo, de independientemente de quién quede en el poder, con quien sea que quede, tenemos que dialogar. Las relaciones pueden ser más o menos tensas, pero a huevo tenemos que dialogar, no hay manera de no hacerlo. Claro. Y eso nos libera de, o sea, haciendo ese cambio de planteamiento, nos libera de un montón de otras ataduras, como que me cumpla o no el candidato, Uh-huh. si mi candidato tiene detalles que no me gustan o no, detalles como si estoy con una persona, con una candidatura, tengo que odiar a muerte a otro, o tengo que obedecer ciegamente a quien creo que tiene las propuestas un poco más alineadas a lo que yo quiero como ciudadano o ciudadana. Claro. ¿No? Y eso también nos libera de ejercicios como los que estamos viendo mucho, o los que vimos a inicios de esta semana, de gente en particular, señoros, qué hueva, queriéndonos decir y regañándonos sobre qué tenemos que hacer. Ay, sí. ¿No? Cómo tenemos que votar. Y hablo de todos los colores y partidos, ¿no? Desde la gente de la verdadera, inserte aquí el color, partido o lado que quiera, tendría que hacer esto, ¿no? ¿En qué se sostiene eso? En unos ideales que tenían un color o un lado o un partido que ya se han desdibujado totalmente, ¿no? Entonces creo que tenemos que empezar a tener otro diálogo con el debate público Uh-huh. y también, por ende, con lo electoral. Claro. Dejar de estar pensando en cada 6 años y ay, no cumplió, entonces ahora hay que castigarlo. Sí. ¿Quién es el héroe en esta elección? ¿Quién es el villano en esta elección? ¿No? Exacto. ¿Quiénes son los buenos? ¿Quiénes son los malos? Etcétera, ¿no? Y hay muchísimas tensiones, Uh-huh. ¿no? Y creo que hay también una idea muy purista que sigue esta frase de hay veces que decido de qué lado estar solo por ver quién está del lado contrario, ¿no? Uh-huh. Y decir con quién no me pararía. Puedo no estar de acuerdo, pero con los que están del otro lado no me pararía. Pero creo que en el debate público sí tenemos que estar muy al tanto de quién está de cada lado. Uh-huh. Y no venderle nuestra alma a ningún diablo, de ningún color. Por más que lo adoremos. Y que también sepamos distinguir
entre personalidades que nos atraen y gente que nos representa. Claro. Yo puedo sentirme... O intereses para todos, ¿no? O colectivos, claro, ¿no? El bien común. Yo puedo sentirme y puedo respetar muchísimo la figura de Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo. Ese es un y gran puedo ejemplo. respetar muchísimo y entender, incluso ver históricamente e ideológicamente de dónde viene el profundo amor que le profesa a ciertas personas. Uh-huh. Pero no puedo dejar de ver que la representación que ha hecho de mis intereses como ciudadana ha sido muy pobre. Sí. No, ha sido problemática. No le quita nada a nadie. Creo que el hecho de que veamos con una mirada crítica algo no le quita valor ni a la persona o a la que nos estamos refiriendo o a la ideología a la que nos estamos refiriendo, ni a nosotros mismos por problematizarlo. Uh-huh. Y creo que para ir construyendo un camino como el que estamos pensando, tendríamos que seguir discutiendo más allá de lo electoral. Y para seguir discutiendo, construir una discusión más allá de lo electoral, obviamente necesitamos información. Y ahí es donde viene otro punto que quisiera yo que retomáramos en este ejercicio de cierre de ciclo, ¿no? Que es cómo nos estamos informando y dónde nos estamos informando. Y creo que es importante decir que todo lo que hemos recibido de las campañas hasta ahora, la mayoría de la población, quien no ha estado ahí en los mítines y siguiendo y cubriendo, estamos recibiendo una información mediada por alguien más. Y tenemos que saber aprender a leer también las tensiones que los medios y los canales de comunicación están teniendo desde las redes sociales hasta el blog y portal y periódico que tenemos impreso en las manos. Creo que tendríamos que tener una relación con las plataformas de comunicación y los medios de comunicación igual de tensa que la que tenemos con la clase política. Creo que también tenemos que dejar de tener una relación de héroes y villanos y de quién tiene la verdad o quién es su objetivo. Creo que en el momento en el que una persona ve un hecho y lo comunica, ya tiene un sesgo. Y tendría que tener un sesgo político. Y creo que en la mayoría de los medios de comunicación mexicanos tienen un sesgo político, pero no lo aceptan. No siempre es evidente. No político, pero no necesariamente partidista. Exacto. Y no necesariamente de enemigo o de cambio de ataque Uh-huh. a alguien. Pero vuelvo a lo mismo, de problematización. Creo que tenemos que aprender a leer nuestro debate público, que no estamos preparados porque no sabemos leer ni las letras del abecedario, pero ese es otro tema. Es cierto. Y a lo que voy es, sepamos leer nuestros problemas y los problemas colectivos. Creo que lo que dijiste sí es muy importante. Estamos generalizando mucho la experiencia personal y creo que sí tenemos que empezar a pensar más en colectivo, no en lo que diga la mayoría y por el bien de la mayoría, sino de ampliar un poco la mirada a cómo viven otras personas y las necesidades que tenemos en común o las necesidades que tenemos más en común cierta mayoría, y ver que a quien sí tendríamos que ver como villanos no son necesariamente o únicamente la clase política o los medios de comunicación, sino quien está poniendo la lana ahí, claro, ¿no? Y que esos intereses están moviendo muchas cosas, en particular en este contexto, la información. Ayer, cuando estábamos terminando de preparar este programa, me eché una frase lapidaria, que es, yo creo que la información no existe. Existen los hechos y en el momento en que ese hecho se comunica y lo que se está tomando como la información, como si fuera lo verídico, ya tiene un sesgo. Y que tenemos que aprender a leer esos sesgos y a respetar y a deshebrar fino qué se nos está comunicando. ¿Quién nos lo está comunicando? ¿Quién nos lo está comunicando? ¿Desde dónde? ¿Quién está pagando lo que se nos está comunicando? Uh-huh. ¿A quién le interesa que sepamos lo que se nos está comunicando? Para poder ahí deshebrar fino los hechos que tomamos para tomar nuestras decisiones. Uh-huh. Creo que hay ejercicios como
no, con esto no quiero decir que todos los días vamos a leer todos los periódicos. No, creo que podemos elegir las plataformas como nos estamos comunicando, pero simplemente preguntando, ¿de dónde viene esto? ¿Quién me está diciendo esto? O sea, si leo un tweet, me puedo cagar de risa, me puede dar hueva, antes de contestar, arder en furia o lo que sea, ¿quién me lo está diciendo? ¿Y por qué me lo está diciendo? Sí. Y creo que gastaríamos un montón de energía me lo está diciendo un bot, ok, va. ¿No? O me lo está diciendo Héctor Aguilar Camín. Y ya si me da tantita más curiosidad, puedo empezar a saber de dónde viene el Héctor Aguilar Camín. Y entonces ya la próxima vez que lo oiga en la tele, sí puedo decir, híjole, mano, pero eso que me estás diciendo, entiendo por qué está saliendo en Televisión Nacional a decir, tal vez nos tendríamos que cuestionar otra vez si todos tendríamos que votar. Y si no solamente Héctor, fuiste un gran personaje de estas elecciones. Si no solamente tendría que votar la gente que tiene cierta formación académica y cierta cultura política. Ay, Porque Héctor. a eso vamos, ¿no? De ahí a las tías diciendo, es que no hay de otra, las leyes las tienen que hacer los abogados y si no eres abogado no estás capacitado para hacer una ley. Creo que sí tenemos que empezar a pensar en una resiliencia social en temas de debate público y de política. Sí. Y eso quiere decir también estar en contacto con el otro y a partir de ahí y de las necesidades del otro ir construyendo una línea, una agenda o algo que se parezca a un país. ¿Qué? Nada, porque estoy muy impresionado. Eres muy brillante, Gaby. Sí. No, es que estoy tratando todo el tiempo de pensar en qué pudiera yo aportar y creo que es justamente lo que quisiéramos decir todos, ¿no? La verdad, ¿no? Bajo lo que nos acabas de decir, bajo esto que queremos transmitirles a ustedes, tenemos que entender que debemos leer con tanta crítica y seriedad La Mañanera como Mexicanos contra la Corrupción. Y en los dos espacios hay cosas valiosas que debiéramos todos asumir. Y hay investigaciones y hay datos reales en los dos espacios, ¿no? Y bajo esa luz, me cuesta un chingo de trabajo decirlo, pero Broso es tan merecedor de nuestra atención como lo es Pérez Ricard, ¿no? ¿Quién es Broso? ¿Quién es Pérez Ricard? ¿No? Bajo esa noción y después de un ejercicio crítico de pensamiento, de 2 segundos de investigación, de entendimiento y demás, crear nuestro propio criterio. Y también pasársela bien. Y pasársela bien. O sea, Sí, claro. podemos encontrar cosas muy divertidas, ¿no? Pero si uno lee las noticias como si fueran una novela, sí es muy cagado. Porque de pronto es que uno diga, oye, aquí ya esto parece el libreto de Rosa Salvaje, ¿no? Entonces ves quién lo firma y dices, o sea, sí es una periodista muy renombrada, es un medio muy riguroso con sus fuentes y demás y todo, pero tenemos tantita dramatización del dato. ¿Por qué? Pues porque ¿de quién estamos hablando? Anabel. ¿En qué momento sale una Adivina nota, quién. una noticia? Guadalupe, ¿no? Sí. Exacto. O sea... Guadalupe Loaesa para... ¿no? Lupita. Lupita, ¿no? O sea, ahí está, ¿no? Y no estamos diciendo que no hayamos disfrutado muchísimo leerla, Sí. ¿no? Pero leerla sin su contexto, Claro. asumir que lo que dice es absolutamente cierto o absolutamente falso, es caer en el juego de los blancos y los negros, ¿no? De los villanos y de los héroes. Porque ahora, justo lo que ahora nos parece algo villanesco o heroico, no se construyó en esta elección. Claro. Así como el desastre del INE y demás, los problemas que estamos viendo no se construyeron en esta elección y no se van a solucionar en esta elección, sino que se cocinaron en años y años y años de negligencia y de malas decisiones políticas y de poca voluntad para solucionar las cosas, etcétera. Esos mismos problemas de lo que quieran que critiquen, el autoritarismo, el liberalismo, el clasismo,
se ha ido gestando, y eso lo podemos rastrear y lo podemos leer desde antes, y tomar decisiones y frenar ciertas cosas desde antes, o decir también, en esto no voy a participar. Y ahí van mis 2 centavos de consejo para estas elecciones, ¿no? Participen y voten como quieran, ¿no? O no voten. Si no quieren ir a votar, no voten, pero entérense. O sea, pueden activamente no querer ser parte o no participar del sistema electoral, pero creo que nadie puede decidir extraerse del debate público. Claro. Porque está viviendo en sociedad. Y porque como ciudadano merecería tener un Estado o un gobierno o una colectividad, si no queremos entrar a Estados-nación, que le proteja, que le cuide y que le corresponda. Entonces, el ejercicio del domingo es, si quieren vayan a la casilla, hay muchísimos ejercicios, están llamando a protestas, poniendo nombres de personas desaparecidas, hay candidatos no registrados, hay militancias, hay votos cruzados, hay contrapesos, hay anular el voto, hay no asistir a la casilla, pero entérense con quién van a tener que dialogar, no los siguientes años, sino quién está empezando a construir el país en el que ustedes van a vivir los próximos 30, 40, 60 o los años que quieran seguir viviendo acá. Ahí está. Y con esto decimos, felices fiestas democráticas. La fiesta de la democracia, ¿no? Felices elecciones. Tengan una excelente jornada electoral. Nosotros nos volvemos a ver la próxima semana. Sí. Tenemos que, pues básicamente, cerrar este ciclo de nuestra vida y comenzar uno nuevo. Entonces... No, nada termina. Nada termina. ¿Qué será el asunto? Que nada termina. Cerrar este Que ciclo, es todo el cerrar este tiempo. ciclo y comenzar uno nuevo, Gaby, Este como un plazo, porque círculo. no hay plazo que no se cumpla. Todo es culpa de la CEP. En el juego del fuego nuevo, justamente... No, porque en el fuego nuevo sí se reinician las cosas. Sí. Aquí no se reinicia nada. Solo continúa. Bueno, Continúa. continuamos la próxima semana, amigos. Continuamos la próxima En semana. este 8 infinito. En este 8 infinito. Gracias, Fer. Continuamos la próxima semana y les deseamos una excelente elección. En este Uroboros que no termina. Uroboros, ahí está. Listo. Manténganse informados, manténganse serios, manténganse fríos y también cálidos, ¿no? Y diviértanse, y frescos. ríanse y infórmense.